Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien. Vamos a estar entonces en el texto de 1 Samuel capítulo número 8 y yo he titulado este sermón como Gracia antes de la desgracia. Y es que es hermoso ver cómo, queridos amigos, a Dios no se le escapa nada. Dios sabe de nuestros errores, Dios sabe en el momento que nos vamos a equivocar, Él lo sabe, Él lo sabe absolutamente todo. Pero hay veces que llega al corazón del hombre algo feísimo, se llama la necedad o el corazón endurecido. Pero ante esto Dios extiende su gracia y trae una advertencia para que no caigamos en aquellos errores. Y hoy vamos a ver uno de los más grandes errores que tal vez ha cometido Israel, pero no quisiera que lo veamos como algo muy lejano, sino que tratemos de hacer este mensaje un mensaje propio. Porque, queridos hermanos, todos los que estamos aquí, indiferentemente de la edad o donde usted se desarrolle, va a tener que tomar ciertas decisiones. Y el hombre muchas veces se apoya sobre su propio pensamiento, sobre lo que cree que está bien para su vida. Pero siempre viene la gracia de Dios a través de alguna advertencia. Su gracia antes de la desgracia. Así que sin más, descubramos esto juntos y vamos todos a 1 Samuel capítulo número 8 y veamos lo que la palabra de Dios tiene hoy para nosotros. Dice la Biblia así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose ¿qué? Sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día de que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. Y dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de 50 y los pondrá a sí mismo que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que no os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No,
sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Es interesante observar este proceso que está viviendo justamente el pueblo de Israel. Y yo tal vez quiero jugar hoy día con 4 palabras para tal vez de alguna forma poner este mensaje en nuestra mente de cómo cae Israel a este punto de desechar a Dios. ¿Cuál fue el proceso que ellos viven? Y lo primero que yo quisiera que observemos es una palabra que empieza con P y es el pretexto. Aquí nosotros vamos a ver un pretexto que tiene el pueblo de Israel para desechar a Dios de su vida. ¿Cuál es el pretexto que nosotros observamos en ellos? 2 cosas que vimos. Se acercan a Samuel y les dicen: tú eres viejo. ¿Usted sabe la edad que tenía aproximadamente Samuel en esa época? 54 a 60 años. Yo tengo hoy 41, estoy cerca de los 54, yo no me siento viejo. Y ya cuando me dicen que alguna persona ha cumplido 80, 90 años, ya a mi edad digo que es joven. No, realmente no es una persona entrada tanto en años, aunque sí hay algo interesante, tal vez los viajes. Si nosotros observamos en el capítulo anterior, vea en los versos número 7, la vida un poco de Samuel cuando empieza a juzgar. En el verso 15 del capítulo anterior, capítulo 7, dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Entonces, y aparte que él era de Ramá, él se empezaba a mover a través de todo Israel. Ahora, viajar en esa época es muy diferente a viajar en esta época, era mucho más complejo el asunto. Y tal vez estos múltiples viajes y toda la consejería o toda la dirección o el juicio que tenía que dar realmente era cansado. Entonces ellos observan ahí y le dicen: Samuel, mira, tú ya eres mayor. Ya no puedes juzgar más entre nosotros. Pero no solamente eso, sino que dijeron: tus hijos se están comportando mal. No son rectos, no manejan las cosas como tú las manejas. Entonces ellos encuentran 2 cosas. Una, la edad de Samuel, y lo segundo, los hijos de Samuel. Porque los hijos de Samuel se los describe como avaros, sobornables y que pervirtieron el derecho. Pero aquí hay que hacerse una pregunta muy interesante. Ese es como el pretexto que ellos encuentran. Pero ¿qué estaba pasando antes? ¿Qué es lo que ellos en ese momento estaban viviendo? Y nosotros tenemos que observar un poquito el capítulo anterior, capítulo 7. Recordemos ciertas cositas desde el verso número 12. Mírenlo conmigo. No sé si puedo tener un poquito más de volumen. Mira el verso número 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. ¿Y la mano de quién? De Jehová estuvo ¿contra quién? Contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y miren qué dice aquí: y hubo paz. Digan conmigo, paz. Esa palabra es lindísima porque lo que venía pasando en Israel es que ellos habían tenido paz. Y esta palabra en el hebreo es la palabra shalom. Y esta palabra es lindísima porque no es como solamente que tienes una paz en un área de tu vida. No, es una paz como integral, ocupa absolutamente todo. Ellos habían sido sometidos por los filisteos mucho tiempo. Los filisteos en su época eran los pioneros en la guerra. O sea, no era un enemigo fácil de vencer, pero la mano de Dios estaba sobre los enemigos de Israel. Y Dios le estaba dando, ¿qué cosa?
la victoria. Dios había mantenido la paz en Israel, había alejado todo aquello que estaba perturbando la paz de su pueblo. Y no solamente eso, sino que le restituye ciudades, vuelven a ser propias. Ellos por su fuerza no podían hacer esto. ¿A dónde voy con esto? La realidad, queridos amigos, es que, mire, sin importar la edad de Samuel o sin importar lo que los hijos de Samuel estaban haciendo, quien realmente estaba gobernando sobre Israel, ¿quién es? Jehová. La paz no provino de Samuel, la paz provenía del Señor. La mano dura no provino de Samuel, no dice la mano dura de Samuel estuvo sobre los filisteos, sino que esta mano dura provenía del Señor. Pero Israel encuentra un pretexto, diga conmigo, pretexto para su petición. Esa es la segunda P. Ellos hacen una petición. Y vaya petición que hace. Y venga conmigo al versículo número 5. Cuando ellos miran esto, dice el verso 5, y le dijeron aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por lo tanto, ahí está un término de conclusión, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Wow. ¿Cuál es el significado de todo esto? O sea, ¿qué significaba esto de pedir un rey? ¿O cómo eran vistos los reyes en esa época? Los reyes eran vistos como una deidad, de hecho. Si ustedes recuerdan un poco el tiempo de Faraón, el rey de Egipto, literalmente las palabras del Faraón eran consideradas como las mismas palabras de Dios. Eran vistos de esa manera. Pero no solamente eso, sino que el rey era quien tenía toda autoridad sobre toda provincia. En el caso de Israel, sobre toda tribu, él es quien iba a tener toda la autoridad. Pero no solamente eso, sino que el rey era la cabeza principal del ejército. Era quien guiaba y lideraba todas las guerras que tenían su pueblo. Entonces, cuando hablamos de este rey, están diciendo, queremos que así como las otras naciones tienen este hombre, porque literalmente era un hombre, gobierna y tiene toda potestad y es la cabeza de guerra de las otras naciones, nosotros queremos que así mismo, de la misma manera, sea con nosotros. Pero, ¿cómo había sido la historia de Israel? Revisémosla un poco. No sé si usted recuerda un poco acerca de Moisés. A Moisés, ¿cómo se lo conoce? Como el libertador. Porque él es quien guía a Israel fuera de Egipto. Pero usted sabe que él no era un libertador. Literalmente él es un mero mediador. Dios le daba las palabras y él tenía que decir las palabras. Dios le decía, te vas a parar frente a este mar, extiende tu vara y el mar se va a abrir. O sea, no es que era Moisés literalmente el que decía con su vara, ábrete, y la vara y el mar le decían a Moisés. No, era un mediador. Pero y si nosotros recordamos un poco acerca de Josué, que es como quien sucede luego a Moisés, y él es conocido como aquel hombre de guerra, porque él es quien lleva al combate y a las victorias a Israel. Pero la verdad es que es un súbdito del verdadero rey. Hay un punto increíble y revisémoslo de manera súper breve y vámonos a Josué en el capítulo número 5. Miren este encuentro que tiene Josué con la verdadera cabeza de guerra de Israel. Si ustedes vienen conmigo al capítulo 5, veamos juntos desde el verso número 13. Y Josué es quien recibe órdenes de la verdadera cabeza de guerra, del verdadero reinante, para salir a la guerra. Josué 5 dice, y estando Josué, verso 13, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, cual tenía una espada desvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él responde, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adora y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová le responde a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hace. Josué se encuentra con Dios mismo antes de salir a la batalla.
Entonces cuando nosotros, bueno, yo sé que algunos de ustedes tal vez vieron esas novelas de Moisés, y yo no sé si ha salido todavía la novela de Josué, pero Josué es un hombre de guerra, es un hombre que lleva hacia la conquista. Entonces tal vez si a alguien le gusta hacer estos temas de novelas, de películas, dice, bueno, si yo tuviera el personaje de Josué, yo me lo imagino tal vez un hombre, yo por si acaso, no digo que fue así, como que fornido, pilas, salgamos a la guerra, haz esta estrategia. Bueno, y si él tuvo ciertas características así, queridos amigos, no provenían de él, literalmente venían de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Israel encuentra un pretexto en la edad, en los hijos, pero no era Samuel quien estaba gobernando la vida de Israel. Y ellos hacen una petición basada en su pretexto, en su concepto de cómo se vencen o cómo se ganan las guerras. Su mirada no estaba puesta en la realidad, que era Dios quien estaba otorgando cada victoria. El sustento de su vida, la victoria sobre los filisteos no provenía de los labios de Samuel. Estaban viniendo de Dios mismo. Y ellos hacen esta petición tan extraña, pero a veces tan similar a las nuestras. ¿Qué es lo que realmente ellos están pidiendo, queridos amigos? Lo que ellos están pidiendo es que Jehová ya no reine en nosotros. Ahora queremos que un hombre gobierne sobre nosotros. Y esto no es nuevo para la vida de Israel, ¿saben? Ellos siempre se han estado quejando sobre la guía, sobre el reinado de Dios sobre ellos. Y Dios inclusive lo llega a decir, y venga conmigo un ratito en el mismo capítulo 8, en el versículo número 8, mire lo que el Señor llega a decir de ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo ¿a quiénes? A dioses ajenos. Esto de Dios ya no gobierne sobre nosotros, no queremos la forma de gobierno de Dios sobre nosotros, no es algo nuevo para Israel, es una tentación continua para ellos. Si nosotros observamos la historia de Israel, como dice el Señor desde el Éxodo, si nosotros revisamos Éxodo 16, ellos quieren desechar al Señor porque Él los empezó a sustentar con maná. Ellos empiezan a quejarse, decimos, pero ¿por qué esta comida? ¿Por qué nos dan esto? Y inclusive llegan a traer a su mente, decían, lo que comíamos en Egipto era muchísimo mejor. No queremos más esta comida que Dios nos da. Y si luego usted ve Éxodo 17, ellos desechan al Señor por un percance con un agua en medio del desierto y empiezan nuevamente a quejarse. ¿Por qué estas aguas? Vamos a morir en el desierto. Y habían olvidado todo lo que el Señor, por medio de su mano dura, las proezas, las plagas, los habían dado y los habían sacado a libertad. No solamente ahí, si nosotros observamos, ya note esto, lo puede revisar en casa, sería bonito que lo estudien en casa. Llega el famoso capítulo Éxodo 32, donde Moisés va a tener un tiempo con Dios y no se les ocurre mejor cosa a los israelitas que coger el oro de todo, fundirlo y hacerse un becerro de oro. Y decir, este es nuestro Dios. Es como que yo hoy día me aloque y diga, esta agua... Vamos a hacer algún short de esto, van a decir que esto es verdad. Esta agua es nuestro Dios. Esta botella que está hecha, no sé, pues, con agua santa del río Guayas nos ha libertado de los pecados. No queremos que se atribuya la gloria a Dios, queremos que se le atribuya la gloria a esto. Es lo que realmente están diciendo en Éxodo capítulo número 32. En el número 11 exactamente... Nuevamente se ve un tema donde desechan al Señor por el sustento que les da. En números 13 y 14, en cambio, desechan la tierra que Dios le da. ¿Saben por qué? Por temor. Decían, ay, ahí hay gigantes, nos van a vencer, no vamos a poder. Y dicen, no, esa tierra no. Señor, te has equivocado, nos has mandado a una tierra diferente. Y están desechando el gobierno, la dirección de Dios en su queja. Y en el capítulo, en cambio, número 16, hay un censo para quitar el liderazgo que Dios había puesto, que era Moisés.
Quieren desechar a quien Dios de alguna forma había guiado a estar ahí. Luego en el capítulo 21, nuevamente se quejan del Señor en medio del desierto. Y es ahí cuando sucede lo de las serpientes. Y les empiezan a picar y empiezan a morir. Tienen que levantar un estandarte con una serpiente hecha para que miren y sean sanos. Miren, y yo puedo seguir. Esto parece un quejómetro. Porque Israel durante este tiempo conté 7 quejas. 7 quejas. Y cuando nosotros luego vemos el libro de los jueces, son 7 rebeliones nuevamente. Es un ciclo que tiene Israel. Y la escritura describe el comportamiento de Israel como ellos hacían lo que ellos les plazca. Israel caía en este ciclo de hacer lo que querían y caían nuevamente en la desgracia. No es nueva la tentación para el pueblo de Israel de querer desechar a Dios. Ha sido una tentación continua, diaria. No queremos que Dios gobierne nuestra vida. Queremos que un hombre gobierne nuestra vida. Tal vez nosotros ahí sentados como espectadores miles de años después decimos, qué terrible estos israelitas. Si tienen a Dios de su parte y Dios es quien los saca a la guerra y gana de manera milagrosa, les provee la comida del cielo. Querido amigo, yo quisiera saber cuántos de los que hoy están aquí quisieran tal vez caminar en un lugar donde hay arena y que le caiga la comida del cielo. ¿Cuántos no quisiéramos vivir tal vez de esa forma, verdad? Amén, dice aquí Gilbert. Dios provee, sustenta de manera milagrosa, su favor está sobre ellos, pero el hombre no quiere que Dios gobierne sobre sí. Pero esto no está lejano de usted ni de mí, por si acaso, porque es la misma tentación sobre nosotros hoy en día. Dios ha escrito su ley en el corazón del hombre, ¿sabía eso? La ley de Dios está escrita en su corazón. Por eso es que cada vez que usted va a infringir la ley, sí lo piensa. Antes de decir una mentira, usted dice en su mente, ¿la digo o no la digo? Y normalmente la dice. O cuando se le sale alguna palabra donde un pip debería ir, usted está ahí. La ley de Dios está escrita aquí en el corazón. O cuando va a deshonrar un padre o una madre, o cuando va a haber tal vez algún acto de ser infiel al cónyuge, usted lo va a pensar, no es que actúa, no, usted lo va a pensar, la ley de Dios está escrita. Pero como el hombre no quiere que Dios gobierne sobre sí, el hombre toma esa decisión y simplemente lo hace violando así la ley de Dios escrita en el corazón. Entonces no hay mucha diferencia entre los israelitas de ese tiempo donde Dios está gobernando, donde el ser humano ahora en el 2025, porque queridos amigos, les tengo una noticia, Dios sigue gobernando. Pero somos muchas veces como estos israelitas que encuentran un pretexto. Pero ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que hoy día estoy cansado, no sé. Toda la semana he hecho esto, lo otro. Pero ¿por qué no estudias la Biblia? Es que llego en la noche cansado. ¿Y por qué no tienes tu tiempo con Dios? No, es que no estoy cansado ahorita, pero mañana voy a estar cansado, entonces tengo que descansar ahora. ¿O por qué no vienes tal vez a una invitación a la iglesia? No, es que mira, no sabes, el vecino al frente es cristiano evangélico y ese hombre sí que dice malas palabras. O el testimonio de ese hombre, yo lo he visto con otra chica por ahí. Entonces uno coge la vida de otro para poner el pretexto para que Dios no gobierne nuestro corazón. ¿Qué tiene que ver el vecino si es como sea? Él no es Dios. Él es un mero hombre. Pero el hombre tiene un pretexto y tiene una petición. Y la petición en este caso es que Dios no gobierne. Pero yo les comentaba esto. Dios ante nuestra infidelidad, ante nuestra forma de ser, Dios va a proclamar, esa es la tercera palabra, va a proclamar una advertencia. Y yo veo esta proclamación de advertencia
como la gracia antes de la desgracia. Cuán bueno es Dios que nos advierte y nos dice, mira, esto pasa si rompes esta ley. Esto sucede si tu corazón se aleja de mí. Siempre va a estar la advertencia de Dios como la gracia antes de la desgracia. Miren, esto de que ellos están pidiendo rey no es algo nuevo para Dios. A Dios no le sorprende esto. Venga conmigo al libro de Deuteronomio. Creo que es el 5º libro, sin mal no recuerdo. En el capítulo número 17. Yo quisiera que veamos juntos esto en el verso número 14. Esta petición de rey que Israel tiene no es algo como nuevo para Dios. Dios ya sabía lo que iba a estar en el corazón de su pueblo. Inclusive lo dice mucho tiempo antes. Y en el verso número 14, ya llegó, dígame amén. Muy bien. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, miren, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. El Señor ya había hablado sobre esto. Él sabía la actitud que iba a tener este pueblo. Con su pretexto y con su petición de que Dios no gobierne sobre ellos. Pero el Señor ya había dado también mandamiento sobre este deseo de querer lo que tienen las otras naciones. Miren, esto de, ¿cómo se le llama cuando tú quieres lo ajeno? Codicia, envidia, por allá dijeron robar, ¿está bien? Todas esas están muy bien. Es como que anhelo lo que tiene el de afuera. Y veamos lo que el Señor habló esto a su pueblo tiempo antes también sobre esto de querer ser como los de afuera. Y venga conmigo al libro de Éxodo. Revisemos juntos Éxodo capítulo número 23. En Éxodo capítulo número 23 vamos a estar en el verso número 24. ¿Llegó? Dígame amén. Entonces en el verso 24, miren lo que el Señor les dice acerca de querer sobre otras naciones, lo que otras naciones tenían. Él ya da mandamiento y le dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes, ¿qué dice la Biblia? Los destruirás del todo y quebrarás totalmente, ¿qué cosa? Sus estatuas. O sea, si vas a ir ahora a estas naciones tienen estas costumbres, no cojas estas costumbres. En este caso le está diciendo, de la forma en la que ellos adoran, no lo hagas. Simplemente, más bien, destruye todo lo que veas de ellos, sácalo por completo, elimínalo por completo de tu vida. Miren más abajito en el versículo número 32, dice, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será, ¿qué cosa? Tropiezo. El Señor ya está diciendo, no te asocies en esa forma en la que ellos están viviendo. Pero no solamente les dice así. Si ustedes leen conmigo el libro de Levítico, venga un momento, por favor, a Levítico, y vamos a estar en el capítulo número 18. Mire lo que dice el verso número 3. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni anden en sus estatutos. Y miren el verso 24, sigue añadiendo, en ninguna de estas cosas te amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Miren, las abominaciones que cuenta todo este capítulo número 18 son las prácticas sexuales que tienen justamente los pueblos donde ellos iban a habitar. Prácticas que si usted las lee ahorita se va... Bueno, yo no digo que la gente ya se horroriza de esto, porque hay cosas aquí que son normales, ahora. O sea, no deberían ser normales. Mejor dicho, es lo común.
Aquí habla justamente de la infidelidad, que no te llegues a la desnudez de la esposa de otro, y habla un poco más de cosas. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Esto es fácil de contaminar, así que deséchalo. El Señor ya le está diciendo, ustedes van a llegar a este lugar, no anhelen absolutamente nada de lo que esté ahí afuera. Luego, si nosotros revisamos Levítico 19 y 20 exactamente, el Señor les dice, no acojan sus costumbres. Y si nosotros revisamos el texto de Deuteronomio 18, el Señor dice nunca, pero nunca aprendan de ellos. El Señor no solamente que ya sabía que ellos iban a pedir rey, Dios viene y empieza a ponerle estatutos sobre ellos que les advierten que si acogen cualquiera de estas costumbres van a ser un tropezadero entre la relación de ellos con Dios. Mire, yo sé que usted puede amar mucho a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos. Pero yo quiero decirle algo con todo el corazón. No hay persona más importante que el Señor. No hay persona en la faz de la tierra que ha existido o existirá más importante, que merezca nuestra honra, nuestra adoración, que el Señor. No lo existe y no lo habrá. Por lo tanto, nunca debe haber o existir en nuestra vida alguna costumbre que quiera romper esa comunión, esa amistad con la persona más importante, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les está diciendo, esto va a romper comunión entre ustedes y yo. Pero no solamente que el Señor ya les había hablado, Él sabía que esto iba a pasar, les da la advertencia. En este capítulo específico de 1 Samuel 8, venga conmigo, el Señor les reafirma cómo sería este rey. O sea, les hace la descripción antes de que ellos cometan el error de que estaban viviendo, la petición que estaban haciendo. El Señor les dice, a ver, ¿ustedes quieren rey? Ok, pero dice a Samuel, protesta lo siguiente, o sea, diles lo siguiente de cómo va a ser ese rey con ustedes. Y miren la descripción que hace desde el verso número 11. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Miren esto. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefe de miles y jefe de 50. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y luego clamaréis. Llegaré a tal punto que iban a llegar ellos a clamar. Yo me hice un pequeño listado como para resumir. Y lo que está diciendo aquí Samuel, la protesta de Dios hacia el pueblo, le está diciendo, a ver, el rey que va a gobernar sobre ustedes, esto no es que va a ser gratis. Va a pasar una factura y les voy a nombrar la factura. Dice, cogerá sus hijos para el ejército y sus hijos serán mi escolta. Voy a tomar de sus hijos y ellos serán ahora mis siervos en lo agrícola y en la logística de todo el reino. Voy a tomar a sus hijas para el servicio doméstico del rey. Voy a tomar lo mejor de sus propiedades y se las voy a dar a mis siervos. Voy a diezmar del grano suyo y sus viñas ahora serán del rey. Voy a tomar a sus siervos, a sus jóvenes y sus animales para el rey. Queridos amigos, están pidiendo un rey, pero este rey va a meterse en sus vidas y va a tomar literalmente lo mejor. Yo no me imagino, por ejemplo, que vengan y tomen de mis hijos y los hagan esclavos para servicio del rey.
O que tomen de mis hijos y los manden a la guerra a morir por el rey. O que tomen de mis hijas y las pongan de esclavitud en la casa del rey. ¿Cuántos aquí alguna vez se han esforzado tanto y han logrado tal vez hacerse alguna casa, comprarse un vehículo? ¿Cuánto esfuerzo hay detrás de eso? Y que venga un rey y diga, eso que tiene, Julito tiene un carro nuevo, dame ese carro. Era potestad del rey, tiene toda autoridad de hacerlo. De lo mejor que tengas, ahora va a ser mío. Queridos amigos, ustedes pueden decir, qué tontos que son los israelitas. Qué transacción más infructífera que están haciendo. Están pidiendo que un rey venga, gobierne sobre ellos y tome lo mejor de ellos y se lo lleve. Pero igual el ser humano así de tonto es. ¿Saben por qué? Porque en este caso nosotros vemos esta imagen de un rey terrenal que va a gobernar, pero la Escritura enseña que el hombre por causa del pecado es esclavo del pecado. O sea, el pecado reina sobre el ser humano. Y es por eso que a veces como pastor me ha tocado servir y en alguna conversación he podido ver lágrimas cuando alguien me ha comentado y me dice, las consecuencias de mi pecado se han robado los mejores años de mi vida. O las consecuencias de mi pecado se han robado mi familia. O cuando viene un joven y tal vez también en su conversión se da cuenta y ya no tiene tal vez a sus padres, se ha robado lo mejor que tuve en mi tiempo. Toda bendición que Dios da, por ejemplo. Ayer me tocó hacer un servicio para las damas y empecé a ver ciertos bosquejos de sermones que había hecho años atrás. Y en uno de estos me encontré algo interesante. A mí me encanta la película Volver al Futuro. Ojalá que también les guste. Si no, mírenlo, porque es sanita todavía de su época. Y había hecho un sermón justamente con una introducción. Y yo decía, vice, no me había acordado de esto. Y yo veía que dentro de mi introducción decía que a mí me encantaba esta película de Volver al Futuro y que mi deseo, ya como Javier Naranjo, era poder regresar al pasado. Porque en mi pasado yo no fui un hombre estudioso dedicado al estudio, por ejemplo, no lo fui. Pero ahora que conozco al Señor y que Dios, no sé, ha puesto en mi corazón compartir el mensaje, cuánto quisiera subirme al DeLorean, que así es el carrito, subirme a esa máquina, regresar al tiempo y haber sido el más estudioso de mi época, porque en mi época el más estudioso era aquel que te daban la oportunidad de ser presidente del consejo estudiantil. Me hubiera encantado poderme capacitar, estudiar y que me den un púlpito similar, porque el de mi colegio es similar a este, y que me lo entreguen. Y en vez de tal vez decir, bueno, voy a hacer estas obras de campaña, sacar el evangelio. Me hubiera encantado, se lo prometo. Si hubiera el DeLorean me treparía y me iría para atrás. Pero lamentablemente no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Me hubiera encantado conocer a mi esposa antes. No lo puedo hacer. Queridos amigos, tal vez los que hemos sido reinados en algún momento por el pecado y hemos tenido la gracia de haber sido rescatados por el verdadero Rey, podemos apreciar ahora ciertas cosas. Por eso tal vez la insistencia en la predicación del Evangelio. Ellos están pidiendo que venga un hombre y gobierne. Pero Dios les está dando una advertencia, les está dando gracia antes de las desgracias. Porque quiero contarles un poquito el contexto de lo que está pasando. Esta historia ya está siendo leída por personas que ya están viviendo en la monarquía de Israel, ya están con los reyes. Ellos ya han pasado probablemente por David, por Salomón, tal vez están en la época de la separación de un reino, en la desgracia más grande que hubo para Israel. Se partió en dos su país. ¿Por qué? Por la maldad del corazón de los reyes, así de fácil. Ellos ya están sentados, ya están mirando la escritura de Primera de Samuel. Bueno, Primera y Segunda no es 2 libros, es uno solo. Pero ellos están
teniendo esta información y están diciendo tal vez en sus corazones cómo nuestros antepasados tomaron esta decisión y hoy nosotros vivimos las consecuencias de haber puesto un hombre a reinar sobre nosotros. Tal vez muchos de ellos dijeron, Dios tenía razón. Y vaya, Dios siempre tiene razón. Miren, muchos odian la proclamación de la advertencia. Pero Dios, ante ese odio, ama y manda la gracia. Por eso la advertencia de Dios es una gracia antes de la desgracia. Israel encuentra un pretexto para hacer su petición. Pero el Señor le proclama una advertencia. Y aquí viene la cuarta P. Pero hay un problema. Diga conmigo, problema. Y si es chinito, diga problema. Hay un problema en el corazón del ser humano. ¿Saben cuál es? La necedad. La dureza del corazón. Miren lo que dicen ellos en el versículo 19. Después de toda la proclamación de Samuel de que este rey va a tomar lo mejor de ellos, miren lo que dice el verso 19 del capítulo 8, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como las otras naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué insensatez más grande en esta respuesta. Tiene una advertencia clarísima adelante. Todo lo que es de ustedes va a ser tomado. Prácticamente ustedes van a ser esclavos del rey. De lo que tengan lo mejor va ahora a ser del rey. El rey dice, ustedes hacen. Es lo que está diciendo. Y ellos dicen, no queremos oír esta petición, no queremos oír esta advertencia. Cuán necio es el corazón del hombre que no puede mirar la gracia y la bendición que habían recibido del mismo Dios. Recordemos que estaban viviendo, ¿se acuerdan que hablamos de la paz? De este shalom, o sea, de esta paz que tenían integralmente sobre sus enemigos, ya no estaban siendo atacados porque Dios estaba defendiéndoles. Todo lo que les había sido quitado, ahora Dios se los había devuelto. Todo esto por la mano de Dios. ¿Pero qué dijeron ellos? No, nosotros queremos un rey tal cual como lo tienen las otras naciones. Yo me hice una pregunta y dije, ¿por qué ellos querían esto? Sí, queridos amigos, el Salmo 89, verso 14, dice que Jehová es un rey justo. ¿Por qué si en Isaías 43, en cambio dice que Dios es un rey salvador? ¿Por qué querían cambiar? ¿Por qué querían a este rey humano? Si la Biblia dice, Éxodo 15, 18, que Jehová es rey por la eternidad. No había mejor rey, no hay mejor rey que el Señor. Y lo mejor de todo, algunos tienen este pensamiento de que hay un buen gobernante, hay muchos que hablan mucho de este gobernante en El Salvador. Y mi mamá cuando voy conversando con ella dice, ay, qué lindo hombre, me encantaría que él esté gobernando aquí en el Ecuador. Yo quiero irme a El Salvador solo para darle un abrazo. Y me comenta estas cosas y yo me quedo así, bueno, este es joven, pero se puede morir. Y ya, pues se puede corromper. Puede estar haciendo las cosas y después se puede inflar su ego. El ser humano es corrompible. Pueden venir las mafias a salirse de las cárceles y le pueden vencer la guerra. Porque los gobernantes humanos son así. Pero no así Dios. Dios es aquel rey que nunca va a ser corrompible. Dios es aquel Dios que es invencible. Y Dios sobre todo es un Dios que no muere. Porque ellos querían lo de afuera, porque querían ser como las otras naciones. Si miren lo que dice el Señor acerca de ellos, venga conmigo en Éxodo 19. Éxodo 19, versos 5 y 6.
dice algo precioso. Éxodo 19, versos 5 y 6. Mire lo que dice la palabra de Dios sobre Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, ¿y qué más? Y gente santa. ¡Qué hermoso! Queridos amigos, Israel tenía el gran privilegio de ser el pueblo del verdadero rey, que aunque ellos tal vez no lo podían ver, sus obras eran manifiestas en su sustento, en su cuidado, en la protección, en la salvación que Jehová estaba trayendo, en este caso, para la vida de Israel. Ellos tenían más bien el hecho de ser envidiables hacia otras naciones. Las otras naciones, cuando escuchaban el nombre de Jehová, decían, ese es el rey que ha vencido aún a las más grandes naciones. Ese es el Dios poderoso. La Escritura muestra cómo otros pueblos inclusive se retrocedían de atacar a Israel porque Dios estaba presente en medio de su pueblo, en medio del campamento de Israel. Las naciones tenían que verlos a ellos, no al revés. Pero la dureza de corazón y la necedad de Israel se asemejan muchas veces hacia nosotros. Cuando nosotros hablamos justamente del pretexto, queridos amigos, el pretexto está en la lengua del hombre, en la boca del hombre. ¿Quieres conocer del Señor? No, eso es aburrido. ¿Quieres que te hable del Señor? No, soy muy joven para escuchar. ¿Quieres venir a la iglesia? No, mañana voy a estar cansado, hoy ya voy a descansar. ¿Quieres escuchar al Señor? No, porque tengo una muy mala experiencia con un cristiano evangélico. Hizo esto, hizo lo otro. Queridos amigos, simplemente son pretextos para la petición del hombre de no queremos que Dios gobierne sobre nuestra vida. Pero queridos amigos, trayéndolo ya hacia nosotros, cada vez que nosotros hemos dado algún pretexto con esa misma petición, saca a Jesús de mi vida, no quiero a Jesús en mi vida, no quiero ser parte, no quiero tener nada que ver con Jesús. Miren, Dios en su santidad puede decir, sal de aquí. Pero el gran amor de Dios no es así. Él hasta el día de hoy extiende gracia antes de la desgracia. Queridos amigos, usted que está sentado hoy aquí, su cuerpo reposará un día también sobre un féretro. Porque usted un día tendrá que morir y usted tendrá que encontrarse con su Señor. Pero en ese momento usted va a ver a Jesús o como Salvador o como juez. Todo ser humano tiene que tener un encuentro con Dios. Pero hay algo que debe saber el hombre. Ya una condena reposa sobre la vida del hombre. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte, destitución eterna de Dios. Y antes de que nosotros vayamos a esa eternidad de desgracia, Dios extiende hoy su gracia. Por eso es que justamente el libro de Juan, el capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiero decirle hoy yo a su corazón? Cuídese de no tener el mismo problema de Israel. Cuide de que de sus labios no salga este pretexto con esta misma petición. Y si es así, tome estas palabras como gracia ante la desgracia. No deje que la necedad opaque la verdad. No deje que la dureza de corazón haga obedecer a la proclamación. Yo quisiera más bien hacer un llamado a su vida y es, por favor, disponga su corazón en humildad hacia el Rey verdadero. Yo quisiera que tenga esta imagen de los israelitas leyendo esto ya estando en la desgracia de la monarquía de un hombre y diciendo cómo ellos tomaron esta decisión y ahora vivimos hoy las consecuencias. Mi petición es, deje de gobernar usted
Deje de gobernar usted, nada bueno es usted como amo o el pecado como amo. En humildad dígale al Señor Jesús: Señor, sé tú el gobernante de mi vida, sé tú el rey de mi corazón. Queridos amigos, pero tal vez también abro a un pueblo ya creyente, ya de años, ya han caminado con el Señor por mucho tiempo. Y mi pregunta tal vez hacia usted es: ¿por qué anda mirando a lo de afuera? ¿Por qué, si usted debe ser un pueblo especial que brille y que se deje ver que Cristo es quien gobierna su vida, más parece de los de afuera que de los del reino? Su hablar, su actuar, las decisiones que toma, la forma en la que maneja su hogar, sus finanzas, ¿hablan realmente de que Dios está gobernando su vida? La forma en la que hablas a tu esposa, a tus hijos, ¿habla realmente que Dios es el gobernante de tu vida? Las otras naciones de afuera, tus vecinos, tus amigos, tu esposa, tu esposo, pueden decir sobre la vida de ese hombre, de esa mujer: realmente Jesús es el gobernante de su vida. Porque si no es así, sería el mismo llamado: vengan en humildad. Todos debemos reconocer nuestro pecado de querer gobernar. Proclamemos hoy algo: que Jesús sea siempre el Rey sobre nuestra vida. Amén. Oremos, por favor. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.